Les pido por favor que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver los primeros 30 versos. Es una narrativa larga, son 58 versos los que tiene ahí. Y sé que es una narrativa seguida, continuada, pero voy a quedar hasta el verso 30. Vamos a quedar hasta el verso 30 y ahorita voy a leer solamente el verso 26 y después vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir viendo poco a poco por punto los versos que vamos a estar viendo en esta tarde. Amén. ¿Tienen el pasaje? Dice así, esta es la palabra de Dios, hermanos, pongamos atención y dice: los filisteos juntaron a sus ejércitos, 26. Dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, David está ya en la corte real. Yo creo que yo estaba esperando este momento ya, de ver ya a David en acción. David se encuentra en la corte real sirviendo a Saúl, pero está siendo, como les dije la semana pasada también, está siendo preparado para funcionar como ese rey prometido por el Dios, por ese Dios vivo y verdadero, ese rey que va a sustituir a Saúl. Como también les había dicho en algún momento, Dios, mis hermanos, el Dios soberano, está construyendo un reino en el cual Él mora con su pueblo, que Él lo dirige, que Él lo protege, que Él lo cuida y que utiliza representantes, nombrados, ¿saben por quién? Por Él mismo. Y claramente aquí, en este momento de la historia, ¿quién es ese representante? Quien lo nombró el Señor mismo es David. Fue ungido en privado, como nosotros vimos, pero estamos a punto de ver su debut en público y que sea reconocido por los demás. Mis hermanos, es de hecho uno de los pasajes que les encanta a los motivadores. Les encanta este pasaje o esta historia de David contra Goliat. Ustedes quizás han visto o han escuchado el que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, como si nosotros fuéramos la gran cosa. O a veces, este es otro, a veces Dios permite que un Goliat aparezca en tu vida para sacar el David que llevas dentro. Y mis hermanos, esto, de verdad, este pasaje, una de las cosas que yo quiero centrarme hoy, y espero que lo entiendan de la manera que lo traje, no se trata de nosotros. Esta historia que está aquí no se trata absolutamente de nosotros. El mismo David, que es el que participa en esto, y más adelante, él es claro en darle la gloria a Dios por esa victoria que Dios le dio a David. Dios, mis hermanos, ha sido y seguirá siendo fiel en sus promesas. Ha prometido un rey que reine con autoridad, basado en su palabra, ¿verdad? Y que reine en justicia, que traiga paz. Y vemos, mis hermanos, esta promesa desde Génesis. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán en Génesis? Le dio un rol de rey. ¿Para qué? Para que Adán, ¿qué hiciera? Sojuzgara la tierra. Que sojuzgara la tierra, siendo Adán creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, un representante de Dios puesto por él mismo. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer, llenar la tierra y sojuzgarla y cuidar de ese reino que Dios le había dado. Adán, mis hermanos, era el rey de la tierra. Tenía que sojuzgar sobre cada criatura, incluida la serpiente. Ya vamos a ver por qué estoy metiendo aquí a la serpiente. Su reino tenía que reflejar la gloria de Dios en ese reino que Dios le estaba dando a Adán. Pero como todos aquí sabemos y como también ya lo habíamos visto al inicio de la introducción que hicimos del libro de Samuel, pues nosotros sabemos que Adán falló al no someter a esa serpiente y caer más bien en sus engaños. Esas responsabilidades que tenía Adán de liderar, de proveer y proteger, no las pudo cumplir. Lo que Adán hizo, mis hermanos, a uno lo puede dejar con una desesperanza, si no fuera porque Dios
El Dios soberano, de nuevo Dios, el que toma la iniciativa, promete una simiente a Adán. Génesis 3:15, el protoevangelio. Una simiente le promete a Adán que haría lo que él no pudo. Y en las páginas, mis hermanos, del Antiguo Testamento, esa teología bíblica, se ve el desarrollo de esa promesa esperanzadora, de ese rey que haga lo que Adán no pudo. Ahora, el fracaso de Saúl, que nosotros hemos venido viendo como rey, lo repito de nuevo porque también lo he dicho, no mata, mis hermanos, de ninguna manera ese plan redentivo que el Señor tiene, de establecer esa tierra, de establecer ese reino donde esté su gloria. Pero necesita un representante, necesita a alguien que lo haga. No es que Dios necesite, tiene que poner a alguien que lo haga, alguien que sojuzgue y que sojuzgue a la serpiente. Y que por ende le quita el pecado al pueblo. Todo el Antiguo Testamento desarrolla esa esperanza. Yo no sé si los que leen la Biblia, digamos, anualmente, pueden ir viendo esos patrones teológicos o esas cosas donde usted conecta esto con lo otro. Pero la Biblia en todo el Antiguo Testamento está desarrollando esa esperanza de ese rey que venza a sus enemigos y que establezca ese reino de justicia y paz. Desde Génesis, de nuevo, desde Génesis 3:15 nosotros vemos a esa simiente vencedora. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, aplastando a esos enemigos. También lo vemos en el capítulo 14, cómo se comporta Abraham allá en Génesis 14, como un rey. ¿Y qué es lo que hace? Va a rescatar a Lot, porque estaba cautivo. ¿Y qué hace? Vence a esos reyes. El mismo capítulo 17 de Génesis, donde se le dice que a Abraham, que reyes van a salir de él. ¿Qué es lo que hacen los reyes? Además de gobernar en justicia, basados en la palabra del Señor, los reyes también, mis hermanos, se encargan de cuidar a su nación, destruyendo a los enemigos. El capítulo 22 de Génesis también, del 17 al 18, le dice a Abraham el Señor: en tu simiente serán benditas las naciones. Y no es Jacob. Miren lo que le dice más bien Jacob a Judá antes de morir. Génesis 49:10. No será quitado el cetro, ese emblema de autoridad real, no será quitado de Judá ese cetro, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos en ese reino de Dios. Pero no solo, mis hermanos, reinará sobre su pueblo, también este rey prometido va a destruir a la simiente de la serpiente, los enemigos del pueblo de Dios. Esto, como hablaba también Joan ahora, Dios utiliza palabras y muchas veces Dios en esa ¿cómo puedo decir? Dios es genial, es sorprendente, es misericordioso y utiliza palabras que tienen ese doble significado. Por ejemplo, simiente. Porque aquí, mis hermanos, esa simiente de la serpiente son también esos enemigos del pueblo de Dios. No por nada quedó esa palabra ahí para ser utilizada por simiente, para singular y plural. Dice Números 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará otra vez cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set, a sus enemigos. El tema de la guerra perpetua entre ambas simientes que nosotros encontramos en Génesis 3:15 compete entonces a lo que nosotros estamos a punto de ver. Dios, después de la caída, da esperanza a la humanidad, pero maldice a la simiente. Polvo comerás, le dice en el verso 14 de Génesis 3. Y ese polvo comerás, mis hermanos, miren, no está ahí solo porque sí. No está ahí porque Dios quiso ponerlo para llenar un poquito más ahí de la Biblia. Denota que la simiente de la serpiente, denota que la simiente de la serpiente misma, Satanás, va a ser conquistada, derrotada, dominada en batalla. Cada enemigo de Israel es la simiente de esa serpiente. Por ejemplo, mis hermanos, Faraón en Egipto, Císara y los cananeos también allá en Jueces. Naas, el amonita, ¿qué significaba Naas? Serpiente. Los filisteos con su Goliat. Y los fariseos en el tiempo de Jesús y hasta los falsos maestros en nuestros tiempos.
Y aunque hay una guerra ardua entre estas dos simientes, los hijos de luz, la simiente de la mujer, sabemos, mis hermanos, que Satanás está ya comiendo polvo. Eso es lo que significa. Polvo comerás. Está dominado, está vencido. Es como ponerle el pie y decirle, estás derrotado por el Rey definitivo, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo cual, mis hermanos, ya le alivia a uno y le da tranquilidad en ese panorama tenso al que nosotros vamos a entrar ahorita. Tenso en Israel. Un pueblo de Dios que está siendo amedrentado por la simiente de la serpiente, por esos punzantes y necios filisteos. Y mis hermanos, vamos a ver de verdad, el pecado de estos filisteos era estar dañando al pueblo de Dios, estarse burlando, desafiando al Dios de Israel. Por esta razón, David, quien es un tipo, una sombra que apunta al Señor Jesucristo, es un tipo mesiánico, se para como un representante del pueblo de Dios para luchar contra su enemigo. Espero que esa introducción ya nos deje claro a qué nos vamos a enfrentar ahorita, capítulo 17 de 1 de Samuel, que todos aquí o la mayoría conocemos de qué trata. Vamos primero entonces con el primer punto, Goliat, la serpiente gigantesca, y vamos de los versos 1 al 11. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, entre Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mis hermanos, de nuevo, esto era lo que se le había dicho a Saúl, y tendría guerra constante contra sus enemigos, contra los filisteos. Aquí tenemos una vez más a estos punzantes filisteos, a estos comunes enemigos del pueblo de Dios, haciendo guerra contra Israel. De hecho, mis hermanos, esta es la guerra constante que, como les dije, se le había dicho a Saúl. Claramente, mis hermanos, Saúl, sin la capacitación del Espíritu del Señor, no iba a poderlos vencer nunca. Aquí están de nuevo. Esto es un ejemplo. Aquí están otra vez los filisteos. Ese rey nunca pudo y nunca podrá. Y aquí están bien avanzados. Ya llegaron a Soco, que es una ciudad de Judá. Están, por así decirlo, mis hermanos, de visitantes. Y aunque fueran locales, ya Dios les dio una probadita, trayéndoles al suelo a Dagón, ¿se recuerdan? En el capítulo 5. Pero ahí están. Los israelitas, mis hermanos, también se reúnen en Ela, se ponen en orden de batalla para enfrentar a estos filisteos. Imagínense lo que dice el verso 3, ¿verdad? Unos a una colina, otros a otra colina y en medio un valle. Ahí están ellos, mis hermanos, listos para la batalla. Y de los versos 4 al 11 que nosotros acabamos de leer, se nos describe el famosísimo Goliat. Mis hermanos, pongamos atención aquí, porque con las descripciones de Goliat y con las correspondencias bíblicas, de una, mis hermanos, nosotros vemos que estamos ante la simiente de la serpiente, que por cierto, y para tranquilidad de nosotros aquí, ya viene con una derrota anunciada. Hagamos de cuenta, mis hermanos, que no sabemos qué es lo que va a pasar con este hombre. Listos pues para pelear, sale un paladín.
por decirlo de una manera, un intermediario, un representante del ejército filisteo. Un guerrero llamado Goliat de Gat, con una altura, mis hermanos, de casi 3 metros. Gigante. Además, mis hermanos, tenía un casco de bronce, una cota de malla, y pongamos atención a esto, una cota de malla. Esto es muy importante. Y esta cota de malla pesaba unos 57 kilos más o menos, como andar cargando a una Sarita, creo que es más o menos lo que pesa Sara, o alguien más, alguien que pesa aquí por ahí. Bueno, hágase la idea que es pesado, ¿verdad? Y él lo andaba ahí. Pero que vean esta descripción de esta armadura, es porque era un hombre muy grande. Tenía también grebas. Estos grebas, mis hermanos, es como que usaba espinilleras que van desde el tobillo casi que hasta la rodilla. Y tenía también una lanza. Este hombre venía preparado. También, y pesaba la navaja o la punta de la lanza 7 kilos más o menos. Y además traía un escudero con él. Tenemos entonces ante nosotros, mis hermanos, un tanque de guerra. Prácticamente a nuestros ojos, a lo que nosotros vemos, un hombre invencible. Totalmente invencible. Eso está representando a primera vista Goliat para nosotros. Ahora, que tuviera esa cota de malla, en el original, la palabra es, espero pronunciarla bien, si es casqueset, que eso es igual a escamas. En la Biblia se hace referencia a las escamas de los peces con esa palabra, pero también a la de los dragones o a los monstruos marinos. Y esos monstruos marinos están totalmente ligados, adivinen a quién, a la serpiente. Dice Andrew David Naseley, la serpiente es un término general que incluye víboras como dragones. Ambos son tipos de serpientes que actúan según sus estrategias. Las serpientes engañan y los dragones devoran. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde les puede llevar la correspondencia bíblica? Bueno, a mí me lleva a Génesis, la serpiente. Ahí comienza. Raramente las serpientes simbolizan algo bueno. Más bien representan el mal. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Las serpientes no le siguen gustando a nadie. Nadie las tiene en la casa. Las serpientes, mis hermanos, simbolizan algo malo. Y aquí, de manera más específica, reencarna o encarna a los enemigos del pueblo de Dios. La teología, mis hermanos, de la serpiente es bíblica. Y Goliat es uno de esas simientes de la serpiente. Un representante que ha salido ¿a qué? ¿A hacerle bien al pueblo? No, ha salido a aterrorizar al pueblo de Dios. Aquí, Samuel 17:5 y Ezequiel 29 del 3 al 4 son paralelos. Hay una descripción de personas con escamas que apuntan ¿a quién? A un dragón. Y por ende, son enemigos del Señor. Dice Ezequiel 29 del 3 al 4, habla, dice el Señor, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, al cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, dice el Señor, para dominando a Faraón, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, casqueset, y te saciaré de en medio y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Dios estaba juzgando aquí a Egipto por medio de Babilonia, un enemigo del Señor. ¿Y cómo lo describe? Como un dragón. La Biblia, mis hermanos, relaciona a la serpiente con el pecado, con la maldición, con enemigos. Y más específicamente dice David Naseley, encarna, de nuevo lo vuelvo a decir, encarna a los enemigos de Dios, Satanás y su descendencia. En los versos 8 al 11, vemos que un descendiente de la serpiente salía a retar al pueblo de Dios. ¿Quién es? Goliat. Lo que él dice es que ¿para qué se van a poner todos en orden de guerra a pelear? Yo solamente soy uno. No soy yo el filisteo. Escojan a uno de los suyos que pelee contra mí. En la antigüedad, para evitar el mucho derramamiento de sangre, ambos bandos, ¿verdad?, enviaban a un campeón. Yo no sé si alguna vez vieron una película que se llamaba Troya hace mucho tiempo y enviaban un campeón y, ¿verdad?, iba el otro a pelear. Y así no se agarraban entre todos, no habían tantas muertes y bueno, perdiste. Aunque por lo general, mis hermanos, de hecho usted lo ve en la Biblia, que también cuando derrotaban a los enemigos salían corriendo para
a acabarlos por completo. Pero esa era una forma de pelear para evitar ese derramamiento de sangre. Entonces ambos enviaban a un luchador, al más fuerte que tuvieran ahí en sus filas, para que pelearan. Esa era la propuesta que estaban haciendo los filisteos. Pero esta propuesta, mis hermanos, es seria. El que va a ganar hace esclavos a los perdedores. Y vemos aquí a Goliat, obviamente confiado, arrogante, soberbio, confiado en su imponencia que él tiene. Es un hombre fuerte y quieren oprimir al pueblo de Dios. Como lo hizo la serpiente con Faraón, como lo hizo Naas, la serpiente, y ahora Goliat, el filisteo. Ya esta gente filistea de por sí era fuerte. Ahora con Goliat, mis hermanos, es como decimos aquí nosotros, ya hay mucha montada. Ya no hay quien pueda salir a pelear con él. Y quizás aquí Eliab, el hijo mayor de Isaí, que era grandote, que cuando Samuel lo vio, dijo, este es. Aquí mejor ya no alardeaba mucho de su estatura, de su imponencia. Pero la pregunta aquí también que nosotros nos podemos hacer, ¿y dónde está el rey? ¿No es Saúl el rey, el que puede hacerle frente a este gigantón Goliat? Él también era grandote, ¿cierto? ¿No era él, no era Saúl el representante, el líder de Israel? ¿No era Saúl el que podía salir a hacerle pleito a este hombre, a hacerle frente? Mis hermanos, Goliat ha deshonrado, se ha burlado de Israel. ¿Dónde está un representante que salga a callarle la boca a este hombre? Dice él aquí, hoy yo he desafiado a Israel. Saúl, mis hermanos, está atemorizado, está con miedo. Pudo haber escuchado los insultos de este hombre, no podía, estaba paralizado. Pero no podían ni siquiera recordar por un momento lo que ya Dios había hecho allá en 1 Samuel 5. Cómo partió en la misma tierra filistea a su dios Dagón. Mis hermanos, miren, es que el reto era una ofensa. Aquí estamos nosotros presentándonos para la guerra. Aquí venimos en nombre de nuestro dios Dagón. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué? ¿No pueden mandar un hombre? Vamos a ver si es verdad que ustedes tienen un dios en Israel. Mándenlo. Sí hay un representante, pero lastimosamente este representante ya no es capacitado por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, no puede salir, no puede hacerle frente a este hombre. Más bien la Biblia nos dice, mis hermanos, que tuvieron miedo. Lo que tenían enfrente, lo que ellos estaban viendo, ese peligro a ese gran hombre, era para ellos, mis hermanos, invencible. Imagínense qué crisis, qué momento, otra vez, ¿será que vamos a caer contra esta gente? Pero aquí usted no ve que nadie, absolutamente nadie, salga y diga, no, pero clamemos al Señor, ofrezcámosle sacrificios al Señor, clamémosle al Señor, porque con nosotros está el brazo de Dios, pero con ellos el de carne. No, absolutamente nada de eso. Y de repente, mis hermanos, en esta crisis, de repente pasamos de la impresionante descripción de la serpiente gigante Goliat a otra descripción no tan impresionante, si de fuerza y estatura estamos hablando. De hecho, hermanos, ahora hablaba con unos hermanos y yo les decía, es increíble, es impresionante que Dios siempre en las Escrituras está escogiendo al débil, que Dios siempre está escogiendo al que uno ni piensa que va a hacer algo, mientras que Satanás siempre se forra con los más fuertes. Siempre está bien forrado, hombres fuertes, con un montón de ejércitos inmensos. Y aquí no es la excepción. Aparece, mis hermanos, de nuevo en la escena el insignificante David. Vámonos al segundo punto. David, el menor, de los versos 12 al 19. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sam. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo:
toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Miren qué contraste más marcado nosotros encontramos aquí entre Goliat, el invencible a nuestros ojos, y David, el pastorcito insignificante de Judá, que cuida unas ovejitas, y Eliab más adelante le dice las pocas ovejas. O sea, no sos nada. Ustedes, mis hermanos, lo ven aquí al David que va a ser mandados. Mientras 3 de sus hermanos mayores han ido a la guerra con Saúl. Ahora también hablaba con unos hermanos y les decía, según lo que nos dicen números, eran los hombres de 20 años para arriba los que iban a la guerra. Por lo tanto, David no llega a esa edad, es un muchachito, es un adolescente, es un joven, imagínense, hermano. En cambio, David se había regresado de cumplir sus tareas con Saúl y había regresado a cuidar de sus ovejas allá. Ahora, si en la primera parte yo mencioné cómo Goliat representa la simiente en esas descripciones que nos da la palabra del Señor, yo quiero ahora que veamos que la aparición de David aquí no es de pura coincidencia y que se mencione que es hijo de un efrateo de Belén que se llama Isaí. De nuevo, mis hermanos, aquí no se puso esto para llenar un espacio. Algo nos quiere comunicar la palabra aquí. 1, David, mis hermanos, es de la tribu de Judá, ¿cierto? ¿Qué fue lo que nosotros leímos en Ruth 4? Que David es de la tribu de Judá. ¿Judá de quién desciende? De Jacob. Y Jacob desciende de Isaac. Jacob es el que tuvo a los 12 hijos. Isaac, ¿de quién desciende, hermanos? De Abraham. Abraham, mis hermanos, adivinen de quién desciende. No adivinen, vamos a la escritura. Pueden ir a la escritura en Génesis 11, del 10 al 27. Desciende de Noé. Y Noé desciende de Adán, según Génesis 5, del 6 al 29. Y Adán es el Hijo de Dios, a quien se le dio la promesa allá en Génesis 3:15. Aquí tenemos entonces a quién? A un representante de la simiente de la mujer. David es, por lo tanto, mis hermanos, un representante de la simiente de la mujer, quien aplastará la cabeza de la serpiente, el gigante Goliat. Este es el hombre, este es el representante de Israel, que providencialmente se va a topar con este provocador. La Biblia dice que el filisteo venía a retar a Israel cada mañana y cada tarde. Durante más de un mes, mis hermanos, 40 días. Cada día, mis hermanos, estos hombres, estos soldados se ponían de guerra y tenían que estar escuchando a este hombre arrogante que los desafiaba, que los retaba, que los provocaba, y ellos sin poder hacer absolutamente nada. Hermanos, dice Sproul, yo no me imagino que las palabras de este filisteo eran duras, fuertes. En mi mente yo me imaginaba, ahí ustedes pueden imaginarse más de lo que este Goliat, este incircunciso, este impío, este pagano le podía decir a Israel. Imagínenselo ahí en el valle, gritándoles, y aquel eco, poco llorones, ¿cuándo me van a mandar uno? Y eso es suavecito. Poco cobardes, ¿qué? ¿Dónde está su Dios? ¿Van a mandarlo o no? Su Dios no sirve para nada. Imagínense, mis hermanos, ese reto. Ellos estaban ahí, mis hermanos, cada mañana y cada tarde enfrentándose no solamente a Goliat, sino también a su cobardía, viendo su cobardía cada día. Y su esperanza de que alguien saliera de las líneas a librarlos probablemente ya se estaba agotando. Saúl está ahí escondido y Jonatán, mis hermanos, no se menciona nada de Jonatán. Probablemente Jonatán, al ser un príncipe, ¿verdad?, hijo del rey, lo cuidaban, lo dejaban ahí protegido. Pero providencialmente, Isaí le pide a David que vaya a dejar provisiones a sus hermanos y al comandante de esa unidad de 1000 soldados. Y que de paso tome prendas, ¿verdad?, de los hermanos para ver si están bien. Él quiere saber cómo están sus hijos. Hermanos, es un papá preocupado, quiere saber cómo están sus hijos. Mire, David, lléveme estas cositas y aproveche y me hace esto otro. La dura y difícil situación que están viviendo los israelitas, mis hermanos, los tiró al suelo. De nuevo, ¿dónde está su rey? ¿Dónde está? ¿Dónde está Saúl? No eran ellos. Mis hermanos, miren aquí, ¿no eran ellos los que habían pedido un rey que saliera a sus batallas?
Aquí, mis hermanos, se les cayó todo. Ay, nosotros fuimos los que pusimos a este hombre. Aquí están, y como el verso 19 dice que estaban peleando, realmente, mis hermanos, estaban preparados para, pero la verdad es que dice que estaban paralizados del miedo. Tenían miedo, no podían hacer nada. Imagínense esa gente. ¿Y ahora qué va a pasar? Saúl, ni vayamos ahí, no esos ataques de enojo. Saúl está atemorizado, también está paralizado ahí. El espíritu que lo capacitaba ya no estaba más con él. Así que de ninguna manera podía hacerle absolutamente frente a nadie, y menos a este peligroso enemigo. Hasta que, mis hermanos, parece que no hay esperanza. Se ve aquí que no hay ni un solo creyente. Aquí parece que todo el mundo, miren, nadie menciona a Dios en nada, absolutamente nada. Están con tanto miedo, están tan apretujados ahí. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre nos va a dominar. Mis hermanos, no han confiado en el Señor, decía el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Pero esta gente está ahí con miedo, paralizado. No se les activaron. En problemas, en situación difícil, angustiante, ¿qué tengo que hacer? Clamar al Señor, porque eran promesas que ya les había dado. Nada de eso se les vino a la mente hasta que miren la providencia de Dios para su pueblo en tan grande necesidad. Y eso nos lleva ya al tercer punto. Y vamos de los versos 20 al 30. David llega al campamento. Dice así: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. David, mis hermanos, se levanta a hacer el mandado que le encomendó su papá Isaí. De las ovejitas que él cuidaba, las deja con un guarda, y ahora sí, vaya a hacer el mandado que mi papá me dio. David va para el campamento. Providencialmente, cuando él llega al campamento es cuando los soldados se están poniendo en orden para la batalla y dan el grito de combate. Cada uno de los ejércitos está frente a frente. Y David ve esto y deja todo lo que traía, ¿verdad? Y sale a preguntar por sus hermanos. Y mientras él habla con los soldados, providencialmente viene saliendo Goliat a ponerse de nuevo, como era su costumbre, en medio del valle, a estar retando, a estar provocando, a estar deshonrando y a estar insultando a Israel. Y no solamente está insultando a Israel, si este es el pueblo de Dios, está insultando a Dios directamente. Como era costumbre de Israel, ¿qué le pasaba a Israel? La costumbre de este hombre era salir a insultarlos, la costumbre de Israel era tener miedo. Pero esta vez, mis hermanos, y como lo resalté ahí, David, el paje de armas del rey miedoso, oye las palabras retadoras y desafiantes del filisteo. Los soldados, mis hermanos, se animaban contando
lo que haría el rey al que venciera a Goliat. Mis hermanos, mire, 3 cosas. Mire, al que venza a Goliat le van a dar riquezas. Mira, además le va a dar su hija. O sea, ya mis hermanos lo ponían en la familia real. ¿Verdad? ¿Qué privilegios? Y además eximía a su familia, a la familia de su padre, ¿verdad?, de dar tributos. Ya no pagaban impuestos. 3 cosas. Yo me ponía a pensar, caramba, Saúl, ¿fuiste capaz de hacer esto? Mire lo que les voy a... Eso es que yo me lo puedo imaginar ahí a Saúl. Miren, muchachos, el líder, el representante, el fuerte, el que tenía que salir a dar la cara por ellos, diciéndole, cualquiera de ustedes que sale y derrote a los filisteos, yo le voy a dar riquezas, yo le voy a dar a mi hija y yo lo voy a eximir de impuestos. ¿Qué clase de rey es Saúl? ¿Qué clase de rey nosotros estamos viendo en Saúl? Está enviando a la muerte a sus hombres. Pero la pregunta aquí es, ¿habrá alguien que de verdad se atreva a enfrentar a este enemigo tan pero tan poderoso? Por lo visto, las riquezas, la hija y eximirlo de impuestos, mis hermanos, no valió nada. ¿Quién iba a ir a querer a morir ahí con ese hombre? Hombre de guerra. Más bien uno lee que estas personas huían de la presencia de Goliat, tenían miedo. Y es que imagínense, hermano, rinoceronte gigante, experto en guerra, ir a pelearse con él, no es jugando. Y aquí tenemos ese pasaje lema, es el que leímos del verso 26. Lo voy a leer de nuevo y dice así. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Miren, hermanos, a David había algo que le importaba más que esas cosas. Mire que aquí él dice, ¿qué le harán al hombre que quite el oprobio? La vergüenza que este hombre está poniendo. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David, mis hermanos, no hace la pregunta, como ya les dije, porque le interesan esas cosas o la recompensa que puedan dar por Goliat. David está preocupado por el honor de Dios más que por otra cosa. Apenas escucha esto, David en Goliat no ve un mastodonte gigante invencible. Él ve un incircunciso, un pagano, un impío que está ofendiendo a mi Dios y hay que callarlo. Él hace la pregunta. Eso es lo que se va a hacer. ¿Cómo vamos a quitar el oprobio? Ahora, recuerden, mis hermanos, Goliat había dicho, tienen que pasarme a un hombre. David está llegando. La gente no está yendo a pelear. David está preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a ir todos a pelear o cómo, qué vamos a hacer? Esto no era una guerra habitual o guerras habituales que tenía Israel. Poner hombre contra hombre, eso no era habitual en Israel. Peleaban todos. ¿Quién es este incircunciso, este pecador? Este no miembro del pacto, del pueblo del pacto, que se está atreviendo con esa boca a provocar al pueblo de Dios y directamente al Dios vivo y verdadero. Este hombre que es una simiente de la serpiente, que adora a un Dios como Dagón, inútil, inservible, amenazando al Dios único, vivo y verdadero. Y mis hermanos, miren, esto hace eco de las palabras prudentes que nos habían dicho en Samuel 16:18, que este muchacho, además de valiente, tenía palabras prudentes. ¡Qué prudencia! Miren, mis hermanos, es la primera vez que David, aquí lo vemos que habla, como decía también el hermano Dale Ralph Davis, es la primera vez que habla, y no es que no signifique que David pasó mudo todo el tiempo, pero es la primera vez que habla. ¿Y qué es lo que trae este hombre al campo? Trajo teología, trajo a Dios, trajo a Jehová, donde esta gente no lo estaba ni siquiera mencionando. Lo primero que sale de su boca es eso. Este incircunciso provocó a los escuadrones del Dios viviente. David no vio un problema en Goliat. David, mis hermanos, vio uno que estaba provocando, uno que se estaba burlando del Dios vivo y verdadero. No ve un gigante. David no ve un gigante temible o un tanque de guerra invencible, como yo les dije. Ve a un enemigo, ve a un ofensor del pueblo y principalmente de Dios. Es como, mis hermanos, para que entendamos esto de ese celo que tenía este muchacho, es como, ¿qué van a decir los pueblos de la tierra? Que ese Dagón, Dios de pacotilla, volvió con más fuerza después de allá el capítulo 5 de Samuel, y que viene con más fuerza y que derrotó al Dios único, vivo y verdadero.
por este montón de cobardes que no confían en el Señor. Nunca, nunca puede decir David ahí en su cabeza: hoy toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. A mí me encanta, mis hermanos, decir aquí, por ejemplo, en esa parte, cuando Saúl dice: hoy van a saber que hay Dios en Israel. Y a uno le dan ganas como decir: aleluya. ¿Verdad? Como hacen esas personas, alabado sea el Señor, porque hoy se van a dar cuenta, y no hoy, precisamente no va a ser hoy, va a ser, si Dios lo permite, la próxima semana, pero se van a dar cuenta estos filisteos que sí hay Dios en Israel, que sí hay un Dios que es digno de alabanza, de confianza y de fe, de depositar la confianza en Él. Qué celo, mis hermanos, qué carácter el de este muchacho. Pongámosle que este hombre tuviera apenas 16 años. Qué fe la que tenía este David, mis hermanos, en Jehová. Que apenas oyó esto, fue como: ¿qué se cree este para estar retando a mi Dios? Al Dios único, vivo y verdadero. ¿Quién se cree para hacer esto? ¿Quién se cree para provocar al poderoso gigante que tiene Israel? ¿Quién se cree para provocar a Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos? Hermanos, miren dónde tiene puesta la mira David. ¿Dónde la tiene puesta? En el Señor, en Jehová, en su honor. David no está con miedo, David está lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que lo hace a él. Por eso él puede decir estas palabras con tanta tranquilidad y ese celo por el Señor. Pero aquí viene otro reto, después de esto tan bonito, viene otro reto para David. Porque mientras le pregunta estas cosas, o él está preguntando estas cosas, ¿verdad? Dice estas cosas, o está preguntando estas cosas tan valientemente, y esa manera de hablar tan valientemente entre los soldados. Vénganse a los soldados ahí, wow. Mira, no lo habíamos pensado así, que hay un Dios aquí en Israel. Su hermano Eliab se enoja. Se enoja Eliab, se llena de ira contra David y le reclama. Y hermano, mire, probablemente este Eliab oyó lo que David dijo con tanta valentía y probablemente lo menospreció y dijo: ¿y de dónde saca esto este hombre? ¿De dónde habla estas cosas este hombre así? Con envidia o con molestia de ver cómo su hermano menor podía hablar de esa manera tan confiada. Lo cual lo dejaba a él, adivinen cómo, como un cobarde. Y decía un hermano, muchas veces cuando hay una persona incluso de menor edad, ¿verdad?, en la iglesia, y esa persona se mueve, se dirige prudentemente, con fe, y están aquellos que son los más viejos y se ven: wow, esta persona está hablando de esa manera. Lo primero que hacemos es: mire, silencio. Mire, silencio, usted está nuevito. Probablemente esto es lo que este envidioso Eliab hace con David. Mire, David, nosotros somos los soldados, usted cállese, usted que sabe de guerra. Vaya, cuide esas ovejas allá. ¿Qué le pasa a usted, mocoso? ¿Qué sabe usted? Váyase de aquí. David, de hecho, como leímos en el verso 29, David le responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? A mí, Eliab, mis hermanos, parece que se molestaba constantemente con David. Probablemente su fe, su manera de conducirse le era muy molesta a Eliab. Yo solo estoy diciendo la verdad de Eliab. Ustedes son los soldados que están dejando el honor de mi Dios, o dejando el honor de mi Dios en el suelo, dejando que ese hombre lo insulte y no están haciendo nada. Ustedes son los que están haciendo esto. David se va de ahí y le pregunta a otros lo mismo. Quizás sorprendido de la cobardía de los soldados. No, voy a ir a aquellos, vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salen a pelear con ese hombre? Porque, mis hermanos, ellos estaban viendo de lo que tenían delante de sus ojos. Era al temible e invencible Goliat. Pero David veía un enemigo del pueblo de Dios que había que callar, que tenía que callar. Y como vamos a ver, va a ser, como tenía que callarlo, era cortándole la cabeza, o como dicen los teólogos, en el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente de la mujer aplasta la cabeza de la simiente de la serpiente. Voy a repetirlo de nuevo porque esto va a ser importante para lo que vamos a ver el domingo siguiente. En el conflicto entre la simiente de la mujer, en este caso David, y la simiente de la serpiente, en este caso Goliat, la simiente de la mujer aplasta. David aplastará, cortará la cabeza de la simiente de la serpiente. Esto es Goliat. Hasta aquí, mis hermanos, los 30 versos que teníamos. Y yo quiero nada más, hermanos, que extraigamos de estos pasajes lo siguiente.
la cosmovisión o la óptica teocéntrica o Cristo o diocéntrica, perdón, que tenía este muchacho David, además de esa fe y esa confianza que tenía David en el Señor. Donde todos, mis hermanos, miren, donde todos estaban desmayando de miedo al ver al temible dragón o a esa serpiente provocadora de Goliat, David vio que sí había quien podía callar o vencer a este hombre. Su Dios, mi Dios, el Dios vivo y verdadero, Él puede librar, Él puede salvar, Él puede proteger. Mis hermanos, David se paró como Moisés, viendo al invisible, por fe, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Este hombre no le incomodó, no le preocupó, viera a ese Goliat inmenso. Una cosa, la conmovisión de David fue, este hombre está insultando a mi Dios. ¿Qué me importa si es grande, mide 4, 5, 6 metros? Insultó a mi Dios. No vio ahí un tanque invencible. David se paró creyendo que hay lo que él veía por fe. Hay un gigante, un poderoso gigante, como dice Jeremías 20:11, que está con nosotros. Tan campeón de campeones es este gigante nuestro, que Goliat, mis hermanos, ni siquiera se había dado cuenta que ya había sido derrotado. Miren qué manera. Tan campeón de campeones es nuestro Señor y no es David. Porque esta historia, mis hermanos, esta narrativa de ninguna manera se trata de nosotros. Si vieron una cosa, yo comencé con las 2 simientes y mis hermanos, nunca estamos nosotros ahí. Sí, somos la simiente del Dios, somos la simiente de Dios, pero estos representantes apuntan, mis hermanos, al Señor Jesucristo, porque la Biblia nunca trata de usted y de mí. La Biblia la Biblia trata de Cristo nuestro Señor, y esos representantes a quien apuntan es al Señor Jesucristo, como lo está haciendo en este caso David. Tan campeón de campeones es nuestro Señor, el Dios vivo y verdadero, que Goliat, ese enemigo, no se había dado cuenta que ya estaba lamiendo el polvo. Jehová ha sido y será el protector de los suyos, de sus santos. Él es quien ha puesto en David esa confianza. El Salmo 61:3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Esto dice David en ese salmo. El Salmo 16:18 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Goliat no es mi preocupación. Esa no es mi preocupación, ese no seré conmovido, no seré preocupado. Goliat no es mi preocupación. El honor y la gloria de mi Dios es lo que a mí me preocupa, que estén pisoteando. Este hombre se ha burlado, no del ejército de Saúl, si notaron. No se ha burlado del ejército de Saúl, cobarde. Se han burlado del Dios vivo. Y así se burlan, mis hermanos, de nosotros los cristianos, de las iglesias hoy en día. Ahora la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿cómo es nuestra cosmovisión o nuestra óptica cuando las tribulaciones, las aflicciones llegan y golpean nuestra vida? Saca al David que llevas dentro y derrumba a ese Goliat. Demuestra que tú eres un verdadero campeón. Levántate, sé un nuevo tú, cambia de hábitos. Y un poco de un montón de cosas humanistas que no las podría mencionar porque se me olvidaron. Pero ustedes sé que las saben. Tú eres, saca la mejor versión de ti. Y la persona, sí, es cierto, la mejor versión de mí la voy a sacar. Hermano, mire, Satanás anda suelto. Y usted no va a poder con él. Eso es algo, usted nunca va a poder con Satanás. Usted necesita ampararse, protegerse y refugiarse en el Señor Jesucristo. Doblar rodillas y clamar al Señor por protección, por guía, confiando en sus promesas. Así como lo hizo David. Hoy en día nosotros vemos cómo las personas, y hasta cristianos, mis hermanos, buscan, como les decía ahora, buscan su felicidad, su gozo, su éxito, su paz en las cosas del mundo. Piensan como el mundo, actúan como el mundo, buscan ayuda en la filosofía. Es otra cosa también, ¿verdad? Que busque un filósofo ahí, ¿verdad? Y comienza, no, es que me voy a ir para el bosque a filosofar, sentarme debajo de un árbol, ¿verdad? Ahí con la Pachamama yo voy a llegar a un nivel de tranquilidad. Y así es como vencen ellos
Así es como vencen ellos a sus espíritus internos, a esos demonios internos que me están haciendo daño. Después se van para el espiritismo, después los signos del zodiaco, misticismo, entre otras cosas, pero nunca van al Señor. Hermanos, miren esto, hasta cristianos hacen eso. Y en momentos difíciles se refugian probablemente o buscan refugio en su mejor amigo, en el pastor. Qué bien los pastores que nosotros tenemos. Pero mis hermanos, no es en el pastor, en la esposa. Ahí buscan protección, ahí buscan confianza, ahí esperan lograr vencer sus pecados. Unos dicen, mejor me caso yo para poder vencer mi pecado de la pornografía, mi pecado de la lujuria. No, el que vence eso se llama el Señor Jesucristo. Él es el único que puede quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne que lo ame a Él, no una esposa. Otros se refugian en santos de yeso, caminando de rodillas. Esas rodillas lastimadas solamente es daño para ellos y daño espiritual. Otros se van a la meditación, otros entran a la pornografía, otros se sumergen en el trabajo, en riquezas, en las posesiones. En eso encuentran su refugio. Como si no hubiera un Dios a quien acudir. Si no hubiera un Dios que, como ahora nos enseñaron temprano, que la misma revelación general nos dice, a Él podemos clamar. No tiene que ir a otro lado a buscar ayuda, ni siquiera en su interior. Mire su corazoncito. ¿Qué dice su corazoncito? A ver, mire qué dice su corazoncito. Bueno, haz esto. Confía en tu corazón. Hermanos, los que estamos aquí, que estuvimos en los lagos, sabemos esto. Los que son de Ibra hoy lo van a saber. Y hoy se van a dar cuenta que hay un Dios en quien confiar. Que hay un Dios a quien acudir. Que hay un Dios en quien nosotros podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe, nuestra esperanza, y no vamos a ser avergonzados. Voy a comenzar con 3 casos. Primero, nosotros supimos, estando en los lagos, que una hermana muy amada de nosotros, en su embarazo, cuando se fue a hacer un ultrasonido, le dijeron que su hijo venía deformado, que no tenía cara. Específicamente le dijeron a esta hermana. En el peor de los casos, ese muchachito iba a ser muerto. ¿Saben qué hizo esa hermana? Esa hermana dijo, ese doctor no sabe quién es mi Dios. Esa mujer se aferró al Señor, no queriendo cambiar la voluntad, porque esta mujer sabe bien el Dios que ella tiene, el Dios soberano, que hace lo que quiere. Pero esta mujer confió, se refugió y encontró la confianza en Él en ese momento tan turbio de aflicción en su vida. Se refugió en el Señor, como les vuelvo y les repito, no queriendo cambiar la voluntad del Señor, sino agarrándose de Él. Lo que usted haga, Señor, es santo, es justo, es bueno. Hoy su hijo está grandote, más vivito y coleando. Vivimos en carne propia el dolor de hermanos con su bebé en un hospital. Mis hermanos en una incubadora así de chiquitito. Y estos hermanos en iglesia adorando al Señor, desbaratados por dentro, pero viendo y confiando en el invisible. Hoy ese muchachito, vivito y coleando, más sano que cualquiera de nosotros. Estas personas sabían a quién acudir. El momento de la angustia, estas personas en ningún momento dijeron, ¿qué Goliat más gigante? ¿Y a qué voy a hacer? No, porque ellos saben que tienen un Dios. ¿Qué nos están enseñando en la mañana? Nos están enseñando, mis hermanos, cómo nosotros tenemos que tener la vida centrada en el Señor para llenarnos de su conocimiento y reaccionar a cualquier situación, así sea adorar y así sea también, mis hermanos, cuando vengan estas cosas, que lo primero que se nos dispare a nosotros es, ay, Señor bendito, esto es dificilísimo, pero aquí estoy. Como iglesia nos unimos en oración por una hermana a la cual se le había diagnosticado un cáncer. Como creyentes en semejante tribulación, hermanos, genuinamente lo digo, nosotros oramos. Eso nos apachurraba el corazón saber esas cosas. Tener esa hermana ahí, incluso en su enfermedad, adorando al Señor. ¡Wow! Estos hermanos con su niño allá, adorando al Señor, a su Dios vivo y verdadero. Nadie podía decirle, ¿dónde está su Dios? Nadie podía decirles eso. ¿Dónde está su Dios, hermano?
Pucha, aquí estamos. No les podían decir, ahí estaban adorando a su Señor porque saben a quién se habían acercado, viendo al invisible. Oramos por esa hermana, tristes, dolidos. Y esa hermana no es que estaba felicísima, pero ella estaba confiando y sostenida, agarrada, viendo al invisible. Para la gloria del Señor, la hermana fue sana por Dios. Y la gloria es para el Señor. Nuestra cosmovisión de ver las cosas debe ser teocéntrica, confiándonos y aferrándonos en fe al Dios único, vivo y verdadero. Y aunque tengamos miedo, como dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Eso es lo bueno de memorizar. Y Joan nos decía la semana pasada, memorizar no es para que, ay, mira cuánto sé. No, memorizar es para cuando se vengan esas cosas, yo tengo que demostrar que yo tengo un Dios en el cual yo confío. Y que no me vaya a decir alguien, ¿y dónde está su Dios? Porque ahí están blasfemando, ahí están dándole un oprobio a mi Salvador. Hermanos, el enemigo ya ha sido derrotado, que eso nos traiga tranquilidad, pero no se descuide. Ponga al Señor delante suyo, que el Espíritu Santo nos ayude diariamente. Porque de verdad y definitivamente en sus fuerzas, en mis fuerzas solamente, mis hermanos, usted campeón no va a poder. No se confíe en usted. La mención que hice de la simiente de la mujer y la serpiente no fue solo porque sí. Es porque en la trama de la redención, la Biblia, mis hermanos, no está tratando de usted. Se trata de Cristo, el campeón del Gólgota, que si Dios lo permite, lo cerramos la semana que viene. Ese campeón del Gólgota que le aplastó la cabeza a la serpiente Satanás, y lo vamos a ver en esa sombra tenue de David cortándole la cabeza a Goliat. Oremos. Dios amado, alabamos su santo y bendito nombre. Gracias, Dios eterno y santo, digno de toda alabanza, gloria y honor. Gracias, amado Señor, porque por medio de su preciosísimo Hijo Jesucristo nosotros nos podemos acercar confiadamente, como nos dijeron hoy, al trono de la gracia. Padre, nosotros tenemos abierto el camino para clamar. Usted nos oye y sabemos, Señor, que lo que usted haga en nuestras vidas es santo, es justo, es bueno. Padre bendito, llene nuestra cabeza de su conocimiento para poder responder a cualquier situación en nuestras vidas, así sea de tribulación, de alegría, cualquier cosa que usted traiga a nuestras vidas, Señor, respondiendo bíblicamente. Y que conociendo, Señor, confiando en que usted tiene el control de todo. Gracias por este día, gracias por este domingo que nos ha dado y hemos podido escuchar su palabra. Perdónenos, Dios bendito, porque cuando usted esperaba que nosotros nos encontráramos en la lucha, muchas veces nosotros hemos estado haciendo otras cosas, descuidándonos. Y hemos estado aterrados, Señor, y ni siquiera recordándolo a usted. Perdónenos por eso y por favor, como hoy escuchamos en la mañana, venga a nosotros como vino a Jonás y renuévenos otra vez. Amén.